Ahora tenemos el tema Pablo el discipulador. Vamos a hablar algunas características del apóstol Pablo. Primero voy a orar para comenzar con el tema. Oh Padre amado, Dios Todopoderoso, estamos sumamente agradecidos porque aquí en este planeta Tierra hubo un hombre tan entregado, con tanta pasión a tu palabra, y él fue Pablo. Gracias, Padre, por ese ejemplo, porque muchos de tus hijos acá lo tendrán como su ejemplo y realmente querrán imitarlo. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo, primeramente, no fue un apóstol directo. Pablo fue convertido después. A Pablo lo convirtió el mismo Señor Jesús. Ningún hombre lo pudo haber convertido a Pablo, porque Pablo tenía una oratoria irrefutable. Pablo era políglota. Pablo hablaba 3 idiomas, griego, hebreo y arameo. Pablo era un hombre de la alta sociedad. Pablo era un hombre educado. Y él tenía como humano, como que había vivido ahí en Israel, él tenía muchas cosas terrenales de que gloriarse. Por ejemplo, él decía así, yo soy israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a la iglesia, perseguidor de la iglesia. Pablo fue perseguidor de la iglesia. ¿Qué más? Vemos que en todas sus epístolas de Pablo, vemos que Pablo tuvo una pasión de un profeta, tuvo la pasión de un evangelista, tuvo la pasión de un maestro. ¿Y qué es la pasión? La pasión es de emoción que da pues un sentimiento muy profundo hacia una persona, o hacia una materia, o alguna cosa que nosotros deseamos tener. En este caso, Pablo tuvo pasión por la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estaremos apasionados por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros estaremos apasionados por cumplir la misión, por la predicación del Evangelio? Pablo era un erudito. ¿Quién es un erudito? Dice que un erudito es una persona que está capacitado en varias ciencias, que está preparado en varias ciencias y en algunas otras materias. Y Pablo reunía esas condiciones. Y vamos a leer acá en Pedro, acá vemos que habla acerca de la pasión de Pablo el discipulador. Vamos a buscar en 2 de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16. A ver, busquen en 2 de Pedro. 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Busquen. Del 15 al 16. A ver, lo voy leyendo. Dice así: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces acá hay muchas cosas que decir. La teología paulina no es tan fácil de entender, ya lo dice el apóstol Pedro mencionando al apóstol San Pablo. Dice pues que hay cosas que son difíciles en las cuales los indoctos lo han torcido. Por ejemplo, lo que está muy visible que han torcido los indoctos, nosotros podemos ver de que el mundo cristiano, muchos, por no decir casi el 90%, creen en las cosas de Dios. Y ellos, por ejemplo, han torcido esta parte tan elemental cuando se habla de la ley. Están diciendo ellos así: ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, bajo la fe. Y Pablo, ¿qué dice? La ley es buena si se le usa adecuadamente. Luego dice Pablo: ¿acaso por la fe invalidamos la ley? Entonces, esas frases, esos versos que están ahí, ¿son fáciles de entender? No, a mí me llevó tiempo. A mí me llevó tiempo para entender Gálatas, me llevó tiempo. Pablo entonces era un erudito. Pablo tenía una oratoria irrefutable. Dijimos que Pablo era un hombre educado, instruido a los pies de Gamaliel. Diríamos como ahora, en uno de
los mejores institutos de aquel entonces. Pablo era así. Y Pablo tenía muchas cualidades que le granjeaban para gloriarse terrenalmente. Pero Pablo decía, de todas esas cosas de que yo mencioné, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, él era romano también, él tenía ciudadanía romana. Pablo decía que todas esas cosas yo las considero basura por amor a Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, decía Pablo. Muchas personas, un hermano dijo así, después de admirar a mi Jesús, a mi Cristo, yo admiro a Pablo. Pablo tiene muchas cualidades, mucha semejanza de Cristo. ¿Cuántos de nosotros admiramos a Pablo? Uy, quisiéramos conocer a Pablo. ¿Cómo se entregó a la predicación del Evangelio? Pablo, el apóstol Pablo. La sierva del Señor dice, el heroico Pablo. Él andaba, pues estaba en lugar, plantaba iglesias aquí y allá. Andaba de lugar en lugar. Y el Evangelio era predicado porque él fue constituido apóstol de los gentiles. Él fue heraldo para los gentiles. ¿Y quién es un heraldo? Un heraldo es una persona que lleva un mensaje a las demás personas que quisieran oír. Y él llevó este mensaje, la predicación del Evangelio. Pablo también era un apóstol que discipulaba. Ha discipulado al joven Timoteo. Él discipuló al joven Timoteo y nosotros lo sabemos desde muy joven. En uno de sus viajes ha conocido a Timoteo y él lo discipuló. Y eso también es ejemplo para nosotros. Miren cuántos años nosotros ya estamos aquí en la iglesia y cuánto tiempo más estaremos, no lo sabemos. Pero eso no nos debe preocupar. Si tenemos más tiempo, ¿qué dicen ustedes? ¿Sería mejor? Mejor, porque dice que la demora, la paciencia que estamos viendo y observando es para salvación. Porque nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos nosotros nos salvemos. Vamos a leer, busquen en su Biblia, a ver, vamos a buscar acá en cómo él enseñaba la sana doctrina, en Primera de Timoteo 1 del 3 al 11. A ver, vamos a ver qué dice ahí, ¿ya? Primera de Timoteo 1 del 3 al 11. A ver, es bastante, lo voy a ver, creo que es mucho. Primera de Timoteo, sí, es regular los versos. Vamos a leerlo porque es importante. Primera de Timoteo 1 del 3 hasta el 11 dice así: cómo él se preocupó y enseñó a Timoteo. Como te rogué, ¿ya lo encontraron? A ver, por favor, fíjense, ya, muy bien. Voy leyendo, ustedes van encontrando. Del 3 al 11 vamos a leer rápidamente. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y del no fingido, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se le usa legítimamente. Ahí está para algunas personas que dicen que ya no tenemos que obedecer la ley, los mandamientos. Y eso no lo dicen por toda la ley, sino lo dicen por un mandamiento. Y ese mandamiento es el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo aquí le da una explicación muy detallada a Timoteo, cómo él debería enseñar la palabra de Dios, la sana doctrina. Pablo, él fue el apóstol de los judíos, de los gentiles, perdón, y por eso él tenía que
él tenía que predicar la sana doctrina y lo encomendó también a Timoteo. Pablo también, él tenía mucha pasión por discipular a otros. Y cuando Pablo ya el tiempo estaba avanzado, él escribe así una carta donde dice: como soldado, él había peleado la buena batalla y como atleta había corrido también. Entonces, ¿cómo estamos siendo nosotros? Cada uno de nosotros debe ser un soldado, como fue Pablo, y como soldado tenía que ser muy disciplinado. Entonces, esas recomendaciones es también para la iglesia de los últimos días. Nosotros somos ese soldado que dijo Pablo. Y como atleta también había corrido. Un atleta, ¿qué hace? Corre para ganar la competencia. También aquí hay algunas palabras de Madre Teresa de Calcuta, unas buenas palabras que podemos aprender. Ella dijo así en una oportunidad: corre, corre, de tal manera que ganes el premio. Luego dijo: pero aunque no puedas correr, pero siquiera camina. Entonces, ahí estaba diciendo ella, que al menos no pudiéramos hacer tantas cosas para cumplir la misión, pero caminar, o sea, algo tenemos que estar haciendo. Y como labrador, Pablo había guardado la fe. Por eso dice Pablo, él estaba convencida. Pablo estaba convencido de dos cosas. Pablo estaba convencido de que si aquella persona ha corrido la carrera, ha peleado la guerra como buen soldado, había guardado la fe, Pablo estaba convencido de que había una corona guardada para él, primeramente para él, y luego no solamente para mí, dice Pablo, sino para todos aquellos que aman la venida del Señor o que aman al Señor. De eso Pablo estaba seguro. Y yo me puse a pensar en la mañana porque estaba revisando el tema, y yo dije así: si Pablo, siendo el soldado que nos puso tantos ejemplos, y él durmió porque él ya estaba para ser sacrificado, y él tenía esa seguridad, y entonces me hacía preguntas a yo misma, y decía yo: ¿estaré como este soldado que dice Pablo? ¿Estaré como Pablo? Yo sé que ustedes también se están haciendo esa pregunta: ¿estaré corriendo o estaré tal vez sentado? Sentado significa que no estamos haciendo nada, que solamente venimos a los cultos o tal vez leyendo nomás nuestra Biblia, edificándonos nosotros, engordándonos más nosotros en la fe. Es bueno estudiar, pero tenemos que ser discipuladores, así como lo fue el heroico Pablo. Así es, Pablo estaba seguro de que había una corona para el que terminaba la carrera. Decía que a la persona no se le da, el que participa en este evento, en esta maratón, no se le corona antes, sino cuando termina la carrera, el galardón. Así también para el Hijo de Dios, la corona será cuando se termine. En los evangelios dice que solamente los valientes heredarán el reino. Y yo creo que nosotros podemos pedir diario constantemente para que nosotros terminemos nuestra carrera, porque no habiendo sido heraldo para otros, dice Pablo, yo mismo quede reprobado. Entonces tenemos que estar, hermanos, como se dice, despiertos, atentos a la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios que el Espíritu Santo en este momento les está hablando por mi persona, ¿no? Es la palabra de Dios. Así el apóstol Pablo nos da esa seguridad y esa gozo, esa alegría que nosotros debemos tener, que también hay corona para cada uno de nosotros. Y vamos a leer esto en 2 de Timoteo, capítulo 4. A ver, aquí estamos en 2 de Timoteo 4, el verso 1 y el 2 nomás. ¿Qué es lo que le encareció mucho a Timoteo, el apóstol Pablo? Esos son los versículos que vamos a ver, 4, 1 y 2. Ahí tiene un subtítulo: predica la palabra. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto le encomendó a
Timoteo, Pablo le encomendó a Timoteo, que predique a tiempo y fuera de tiempo le rogó. Miren, hermanos, entonces, si Pablo le rogó a Timoteo y ahora nosotros lo estamos leyendo, Pablo está rogando a Consuelo, está rogando a Trinidad, a Teófilo, a Rufina, y en fin, a cualquiera de nosotros podemos poner nuestro nombre. Nos está rogando que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Caso contrario, no vamos a poder ser coronados. Y recibir la corona es, ¿cuál sería la corona? Vida eterna. Recibir la corona es vida eterna. Vida eterna. Entonces, estas palabras nos motivan a nosotros y nos llevan al pensamiento de que si nosotros estaremos cumpliendo esta misión de la que Pablo le rogó, le suplicó, le rogó encarecidamente a Timoteo. Estimados hermanos y amigos, tú puedes entender y comprender todo el sacrificio, lo que Jesús hizo en la cruz. Si tú has comprendido ese sacrificio, entonces vas a cumplir también con esta misión que nos dejó el Señor Jesucristo y que en este momento nos está hablando Dios o Jesús por intermedio del apóstol Pablo. Pablo dijo así, una frase muy conocida: ay de mí si no predico, y a todos soy deudor. Entonces nosotros también somos deudores, sabiendo la verdad, sabiendo tantas cosas, tal vez no lo estamos comunicando a las personas que están a nuestro lado. Que nuestro Dios Padre Todopoderoso bendiga su palabra y nos dé su Espíritu Santo y tengamos ese deseo de seguir las pisadas de Pablo. Amén. Gloria a Dios por este tema que hemos compartido.